hoy les traigo una receta que es fácil, sencilla, pero deliciosa. Es una receta familiar. Berenjenas rellenas con carne picada de ternera o carne molida y bechamel. Pues aquí tenemos 3 berenjenas. Esto va a ser, como son mitades, aunque estas no son muy grandes, pero igual bien rellenas, dan para una persona. O sea que aquí pueden comer de 5 a 6 personas. Ya están lavaditas. Lo que vamos a hacer es... y le cortamos la punta. Entonces la vamos a cortar por la mitad. Calculemos lo más parejo posible. Y ahora le vamos a hacer unos cortes así en diagonal. Sin llegar al fondo ni perforar la berenjena. Así vamos a hacer con todas. Y ahora las colocamos en una bandeja de horno con el papel de hornear. Le agregamos aceite de oliva. Yo en este caso estoy usando el virgen extra. Un buen chorrito para que lo absorba y le dé sabor. Y por supuesto sal, un puntito. Y pimienta negra recién molida. Va al horno a 180 grados centígrados por 20 minutos. Aquí tengo 3 cebollas pequeñas, pero pueden usar una grande. Cebolla blanca. La vamos a picar, como siempre, en cuadritos o cubitos muy pequeños. Los ingredientes y sus cantidades, como siempre les digo, lo voy a poner al final del vídeo o en la pestaña de comentarios, o sea que no se preocupen porque va a estar todo muy bien especificado. Pimiento rojo vamos a utilizar la mitad. Le quitamos por supuesto como siempre la semillita y la parte blanca, esto siempre fuera. En cuadritos pequeñitos una cebolleta, y lo vamos a cortar en trocitos, también lo más pequeño que podamos. Esto le va a dar color y por supuesto sabor. Yo le pongo hasta la parte verde. 3 dientes de ajo, le damos una aplastadita para que no sea más fácil pelar, y lo mismo lo cortamos en pequeñines. Ahora vamos con el sofrito. En una olla ponemos aceite de oliva virgen extra, nada más que cubra un poquito el fondo, ¿vale? Dejamos calentar y agregamos el ajito. Lo vamos a dejar menos de 1 minuto a fuego medio. Ahora hemos empezado a fuego medio. No quiero que el ajo se queme. Pasado unos segundos lo ponemos a fuego medio alto. Y ahora todo el sofrito lo vamos a hacer a esa temperatura. Primero agregamos la cebolla con el cebollín. Y le vamos a tener 1 minuto. Ahora agregamos el pimiento rojo. Y vamos con los condimentos. Media cucharadita de pimienta blanca. Una cucharadita de cilantro en polvo. Una cucharadita de ajo, una cucharadita de comino, orégano, una cucharada le pongo yo. Ustedes ya saben que tienen la elección de poner los condimentos que quieran y la cantidad que quieran. Y a una cucharadita colmada de pimentón molido, pimentón español, si es de la Vera, mejor, si no, pimentón o paprika. Todo esto lo mezclamos bien. Y ya les dije, a sofreír a un fuego medio alto. Después de que se nos ha marchitado un poco el sofrito, agregamos 400 gramos de carne de res. Ahora sí le vamos a echar un poquito de sal. Y vamos a dejar que la carne se nos quede bien doradita, bien tostadita.
Mientras se nos hace la carne, ya la berenjena está lista. Entonces lo que hacemos es que con una cuchara vamos pasando a un recipiente para dejarle prácticamente solo la base. Con cuidado, por supuesto, de no romperla. Esta pulpa de la berenjena, la carne, la vamos a utilizar también para ponerla en el relleno. Se pone a lo último porque como está hecha, ya verán. Así hacemos con todas. Yo prefiero hornearla que hervirla, porque hervirla también se estila hacer, pero es que al hervirla se ablanda más y además, no sé, tiene como más sabor, más rico horneada. Hecha bastante bien la carne, agregamos medio vaso de vino tinto. Y esto lo vamos a dejar evaporar entre 2-3 minutos, el alcohol por supuesto, para que nada más nos dé sabor. Después de que evaporó el alcohol, agregamos la berenjena que le habíamos quitado la carne, lo de dentro. Y ahora a fuego medio bajo lo vamos a dejar un par de minutos. Y ahora lo que hacemos es apagar y dejar enfriar. Un truquito, cuando no tengan ganas de hacer bechamel porque les parece que es mucho trabajo, no saben bien, yo en este caso, por vago y por rapidez, voy a utilizar bechamel que ya viene preparada. Yo voy a utilizar 2 botes de medio litro, se voy a hacer 1 litro de bechamel. No significa que la use toda, porque la voy a guardar para otra receta. De todas maneras, si quieren hacer bechamel casera, ya les pondré yo un link o una pestaña, una etiqueta en el vídeo para que vayan a mi vídeo de bechamel. Ahí sí les enseño paso a paso cómo hacerla casera y bien rica y fácil, ya verán. La bechamel esta que uno compra, pues hay que arreglarla, hay que darle su sabor y su toque, porque viene por lo menos muy sosa. Yo le agrego un poquito de leche para que se vuelva un poquito más líquida, por lo menos es mi gusto personal. A los que les guste bien espesa, pues no hace falta que se le agregue. Ustedes van viendo. Entonces yo lo que hago es que le agrego como una cucharadita de nuez moscada, una cucharadita de pimienta blanca y por supuesto sal. Y nada, es calentarla a un fueguito medio o medio bajo, porque no queremos que se nos vaya a coger fondo, que se vaya a pegar en el fondo de la olla y a quemar, para que simplemente tome el sabor de la pimienta, de la nuez moscada sobre todo. ¿Ven? A mí ahora sí, de esta consistencia, sí me gusta que esté un poquito más líquida. Puede estar a lo mejor así como unos 5 minutos, 7 minutos. Bueno, ya han pasado sus 7 minutitos a fuego medio bajo, lo suficiente para que tome sabor. Ya rectifiqué de sal, apagamos y ahora vamos a mezclar un poco en la carne. Yo le voy a echar un cucharón porque me gusta mezclarlo en la carne, es más, incluso un poco más, cucharón y medio. Me gusta mezclarlo en la carne porque la pone muy jugosa y le da un saborcito. ¡Ay, ay, 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 Dios! Así también la bechamel está mezclada en el relleno, no solamente por encima. Ahora es apartar a que entibie un poco y rellenamos. Las berenjenas puestas en una bandeja de hornear, vamos a comenzar con el relleno. A mí me gustan bien rellenas. Aquí hay 4 mitades, me quedan 2 por ahí que las pondré en otra bandejita aparte. Ahora estoy poniendo 2 cucharadas a cada una, bien generosas. Y ahora las vamos a bañar de bechamel. ¿Ven por qué les dije que quería prepararla más líquida? Y 1 litro, porque cuando se hornea siempre tiende a espesarse, a evaporar un poco. Y luego que a nosotros nos gusta así, para mojar con el pancito. Bueno, ya listo con el quesito encima, vamos a ponerlo en el horno en la parte media alta a gratinar, porque ya lo demás está todo cocinado. Listo, gratinada. Ahora vamos a probar. Y bueno, aquí están el resultado final, las berenjenas ya gratinadas con su quesito. Vamos a dejar que enfríe un poco y probamos. A que apetece echarle diente.
Las berenjenas están listas y gratinadas. Ahí está nuestra querida amiga Chus aquí presente, que es de Hola. Madrid. Ha venido por 2 semanas a Amsterdam por trabajo, pero se va mañana. Cena de despedida. Y ella es la juez que nos va a decir qué tal han salido. Porque ella es muy sincera, no va a mentir para las cámaras. No. A ver, ¿qué tal, Chus? Deseando estoy probarlo. No te quemes, Tiene que una está salido. pinta excepcional. ¿Te gusta? Muy bien, meta conseguida. Lecker, súper lecker. Ah, la mía la holandesa. Súper nice, súper... qué rico, Claudio, enhorabuena. Gracias, cariño. A mi familia, a mi madre, que es receta de mi madre. Así que nada, A tu mamá. con estas imágenes nos despedimos y nos vemos en el próximo vídeo de Cocinando con Claudio. Yo sigo. Un beso muy grande y hasta la próxima, mientras Chus sigue comiendo las berenjenas gratinadas. Yo también me voy.